Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Un programa más de parte de la Iglesia Jesucristo es mi Rey. Le invitamos que se quede unos instantes, escuche el mensaje completo, escuche lo que el Señor quiere hablar a su vida, lo que el Señor quiere hablarle en este día. Porque siempre que se expone la palabra del Señor, el Señor nos habla nuevas cosas, el Señor nos enseña nuevas cosas, no nuevas cosas que va a haber, sino nuevas cosas en nuestra vida, que quiere de nuestra vida, que quiere de nosotros a través de su palabra. Le invitamos a que se queden esta tarde, estaremos hablando un tema muy importante, que es el perdón. ¿Qué es el perdón y para qué es? ¿Cómo se ve un verdadero perdón? ¿Cómo que se ve cuando alguien ha perdonado verdaderamente? Es importante el perdón. Entonces vamos a comenzar leyendo una escritura en Lucas versículo 23. Aquí tenemos el ejemplo más grande de perdón, el ejemplo más precioso de un perdón real, un perdón verdadero. Lucas 23:34. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de leerlo, para dar contexto, aquí habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de cómo, bueno, ya todo había pasado, ya Él iba camino al madero, y aquí pues ya estaba a punto de terminar. Entonces en el 34, después de todo lo que le habían hecho, después de que lo habían golpeado, después de que lo habían maldecido, después de todo eso, dice el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Al Señor lo crucificaron como si fuera un delincuente, lo crucificaron en medio de dos ladrones. Entonces dice en el 34, después de todo lo que había pasado el Señor, de cómo había sido su vida, de cómo lo habían tratado, ese camino al Calvario, dice en el 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Me gustaría hacer una pequeña oración antes de comenzar para poner esta palabra en manos del Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú, Señor, nos das el privilegio de estar aquí impartiendo tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de hablar, Señor, de tus escrituras, Señor. Que todo lo que se exponga, Señor, en este día sea únicamente, Señor, lo que viene escrito aquí, Señor. Que mi pensamiento quede en segundo término, Señor, porque se va a hablar únicamente lo que tú dejaste establecido, lo que tú, Padre Santo, ordenaste, Señor. Toma mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, mi boca, todo lo que soy, Padre Santo. Y tú, Señor, toma el corazón de aquellos que van a escuchar este mensaje, a lo mejor el día de hoy, mañana, en la noche, en algún momento que se topen este video, Señor. Tú, Señor, háblales, Señor. Habla a sus corazones, a sus vidas, Padre Santo. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Entonces tenemos la historia de aquí de nuestro Señor cuando estaba terminando en esa cruz del Calvario. Dice que después de todo lo que le habían hecho, después de todo lo que había pasado, Él no guardó nada hacia ellos. Incluso después de lo que le habían hecho, pidió al Señor por ellos. Dijo, Padre, perdónalos. O sea, estaba intercediendo para que el Señor los perdonara por lo que ellos le habían hecho, por los golpes, por las maldiciones, por arrancarle la barba, por escupirle en la cara, por darle a beber vinagre. Por todo eso, el Señor le estaba diciendo al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo más grande de perdón. El ejemplo más grande de que nosotros, aun cuando a una persona se voltea en nuestra contra, aun cuando nos hacen algo, aun cuando hablan de nosotros, ahí es el Señor cuando nos dice, ahí tienes que mostrar el verdadero perdón que yo te mostré, porque el Señor vino aquí a darnos un ejemplo de cómo se debería vivir. De cómo se debería de andar en esta tierra. El Señor anduvo sin mancha, sin arruga. Él se mantuvo fiel hasta el final. Y ese es el ejemplo que nos dejó a nosotros. Entonces, imagínense que el Señor no lo hubiera perdonado y nos hubiera dicho, no, bueno, tú perdona, yo no perdoné, pero tú, no, eso sería imposible. El Señor nos mostró primeramente el ejemplo y así como Él lo hizo, nos dejó para que nosotros lo hiciéramos. Y tristemente muchas veces no queremos tomar el ejemplo del Señor.
ignoramos que el Señor hizo mucho, mucho para dejarnos de ejemplo y dejamos de lado y seguimos más lo que nuestra carne siente. El rencor es algo muy, muy peligroso en las vidas. El rencor es algo muy, muy triste, que no deja a las personas ser libres, que no deja a las personas tener paz, que no deja a las personas vivir plenamente, vivir libremente. ¿Por qué? Porque el rencor quita la paz de los corazones, el rencor quita de los corazones esa libertad para alabar al Señor. A lo mejor usted está en una iglesia pero tiene rencor. Usted cuando va y se topa a la persona a la cual le guarda algo, esa libertad que usted tenía o que debería de tener no está, porque el Señor no puede obrar en su vida, ya que usted no le ha dado el perdón del Señor a esa persona que obró mal en usted, o esa persona que le hizo algo, esa persona que le falló. Porque siempre, déjeme decirle que en nuestra vida va a haber muchas personas que nos van a fallar. Eso usted debe tenerlo como garantizado. Las personas le van a quedar mal, las personas le van a fallar, las personas lo van a ofender, las personas van a hablar mal de usted. Pero el Señor nos dijo aquí que perdonáramos. Dice en otra escritura, en Marcos 11:25. Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, muchas veces nosotros no perdonamos y sí oramos al Señor, Señor, perdóname porque te fallé. El Señor va a estar en su trono preguntando, pero si a ti te hicieron algo y no fuiste capaz de perdonar. Como aquella palabra que había dos siervos, uno debía más que el otro. Creo que uno eran 100 denarios y otro debía 1000 denarios. No recuerdo bien la cantidad, pero uno debía más que el otro. Entonces, al que debía mucho, se le perdonó. Entonces, a ese que se le perdonó, le debían una cantidad. Entonces, cuando salió de que le habían perdonado la deuda, se encontró aquel que le debía una cantidad mínima comparado a la que le perdonaron a él. Entonces, cuando se le perdonó, él saliendo se encontró al que le debía y lo estaba oprimiendo, lo estaba forzando a que le pagara sin tener misericordia de él. Entonces aquí es cuando nosotros podemos comparar lo que el Señor nos dice aquí, cómo nosotros no vamos a perdonar si el Señor, estando en su trono, nos perdonó a nosotros mucho más cosas de las que nos puede hacer una persona. Nosotros le fallamos al Señor, nosotros le ofendimos, nosotros hacíamos cosas terribles para el Señor y aún así Él tuvo misericordia, Él nos limpió, nos lavó, y después de eso nosotros vamos por nuestra vida y nos topamos a alguien que nos hace algo, alguien que habla mal de nosotros, alguien que nos ofende y no queremos perdonarle creyéndonos que somos algo para no perdonar, o creyéndonos mayores como para decir no te voy a perdonar. O también hay otra, perdonando pero simulando que perdonamos como para dejar pasar la situación. Así como que sí te perdono, pero ya no quiero convivir contigo. Sí te perdono, pero ya no quiero compartir contigo nada porque ya no hay confianza, ya no hay comunión. Y no, déjeme decirle que eso es totalmente equivocado. Hace unas semanas que el pastor estuvo aquí en la radio, les ponía un video de un varón que decía que perdonar no significaba olvidar, que podía perdonar a alguien pero no olvidar lo que hizo para tener cuidado con esa persona. Y usted puede dejarse llevar por esas palabras, y si usted no cree y no lee la escritura, usted se va a dejar manipular. Pero la escritura que dice que el Señor olvidó todo lo que nosotros hacíamos. El Señor olvidó nuestros pecados, los arrojó a lo profundo de la mar. Ya no se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? ¿Por qué si alguien viene, nos ofende y nosotros le perdonamos, pero no voy a olvidar? Ah, sí te perdono, pero te voy a recordar que tú me hiciste esto. No, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es perdonar y va a ser un parteaguas. Te perdono y
empezamos de cero, ya no se recuerda nada del pasado, porque imagínense que el Señor nos hubiera perdonado, pero nos recordara la vida que nosotros vivíamos. Sería un tormento muy grande. Imagínense usted venir a la casa del Señor y que el Señor le recordara, sí te perdoné, pero acuérdate que tú te drogabas, acuérdate que tú me ofendías tomando, acuérdate que tú me ofendías teniendo otra mujer que no era tuya. Es lo mismo que mucha gente hace, queriendo que el Señor se olvide, pero nosotros no. Entonces aquí la Escritura dice que cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno. Si tienes algo contra alguien de la iglesia, si tienes algo contra alguien de tu familia, porque también hay muchas familias que están peleadas. En el mundo es normal. En el mundo es muy normal que se peleen, que no se hablen, que se maldigan, incluso que madre e hija, padre e hijo se maldigan, se golpeen. Es normal en el mundo, pero en la iglesia del Señor no debe existir eso. El Señor no ordenó eso. Un mandamiento nos dio que nos amáramos los unos a los otros. Y el perdón va ligado con el amor. Sin amor no hay perdón. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Él nos amó primero, o sea que Él nos perdonó primero, para que nosotros después pudiéramos perdonar. Así como el pasaje que le decía ahorita, Él primero nos perdonó una deuda muy grande y luego nosotros debemos perdonar. Entonces lo mismo con el amor. Él nos amó primero y luego nosotros debemos de amarle a Él y amar a los que nos rodean. Entonces el perdón va ligado con el amor. Dice en 1 Corintios 13, 1, versículo 1. 1 Corintios. Muy bien, 1 Corintios 13, 1. Comienza a decir el apóstol Pablo, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Número 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí es cuando vamos a ligar el amor con el perdón. Si usted, aquí como dice Pablo lo dejó escrito, no es algo que se inventó de la noche a la mañana, dijo Pablo lo dijo con ejemplos muy grandes. ¿Por qué? Porque dice, si yo tuviese profecía, si yo entendiese todos los misterios, si yo entendiese toda la ciencia, imagínese una persona muy sabia, una persona muy docta, una persona muy adoctrinada, muy sabia, pero que no tiene amor, dice Pablo aquí, de nada le sirve. Y otra dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces Pablo se está yendo a los extremos de acciones buenas, de cosas buenas, para dar un ejemplo de que aunque hagas lo que hagas, si no tienes amor, de nada va a servir. Dice en el 2, después de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, así como dice la palabra, que si tuviésemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le diríamos a aquel monte que se moviera y se movería. Entonces aquí Pablo nos dice, si hicieras eso, pero no tienes amor, de nada te sirve, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el amor, dice en el 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces la base del evangelio, la base del perdón es el amor. Si Cristo no nos hubiera amado, no hubiera venido a morir por nosotros para perdonarnos. El motivo por el cual Él fue a esa cruz del Calvario fue por amor a nosotros, por querer perdonarnos. Entonces, para poder perdonar se necesita tener amor. Si usted no tiene el amor de Cristo, le va a ser imposible perdonar a aquel que lo ofendió. Si el amor de Cristo no está en su corazón, le va a ser imposible que usted olvide lo que le hicieron. Usted va a estar recordando.
venía escuchando en la mañana, justamente en la mañana venía escuchando la radio. Era una radio secular que habla de, de medicina y de consejos así para estar sano. Entonces decían unos doctores que la raíz de muchas enfermedades, de muchísimas enfermedades, es no tener paz en uno mismo. Entonces, yo me imaginaba y lo ligaba con las escrituras, porque la escritura siempre, siempre va a ir, va a comprobarse con lo que pasa en el mundo. Muchas veces los científicos quieren sacarle la vuelta a la escritura, pero todo ya está aquí. Todo ya está escrito en la palabra y hasta los científicos se dan cuenta que lo que viene aquí es lo que está pasando, es lo que está aconteciendo. Entonces, yo me recordaba de la escritura. Sin amor nada somos. Si no perdonas, no se te va a perdonar. Entonces, como decían los doctores en la mañana en ese programa, que muchas de las enfermedades son por falta de paz. ¿Y qué es paz? A lo mejor tener resentimientos, a lo mejor tener rencores, a lo mejor no olvidar aquello que nos hicieron, a lo mejor estar intranquilo. Hay muchas cosas por las cuales no se tiene la paz. Entonces, una de las cosas es los resentimientos hacia las personas, incluso hay gente que tiene resentimiento a familiares que ya no están, a familiares que ya fallecieron y aún así les guardan rencores, les guardan enojo contra ellos. Entonces, si nosotros no tenemos el amor de Dios, va a ser imposible que podamos perdonar. Dice en 1 Juan 4:10, aquí ligamos, en esta cita liga muy bien el perdón con el amor en una sola cita. 1 Juan 4:10. 1 Juan 4:10. Dice así. Muy bien, nos habla desde el 7 sobre el amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí nos dice, amémonos de los unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí nos está hablando del amor, del amor, del amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Entonces, lo que les decía hace un momento, si Dios no nos hubiera amado, no hubiera venido a morir por nosotros, pero Dios nos amó, y aquí nos lo dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En esto? ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En eso se mostró el amor, en que Él lo mandó a morir por nosotros. Y luego el 10 es el que liga el amor con el perdón. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no es que nosotros amemos a Dios, aquí lo dice la Escritura, eso no es amor. Eso no es el amor, que nosotros no que amemos a Dios, eso no es el amor, dice, sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros no llegamos a amar a Dios primero. En eso, aquí lo dice la Escritura. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego el versículo 12 nos dice algo muy, muy fuerte en cuanto al perdón y al amor. Nos dice en el 12, nadie ha visto jamás a Dios, nadie conoce a Dios cara a cara. Le creemos por fe sabemos que Él existe, por fe sabemos que Él está en donde se invoca su nombre, pero no lo hemos visto, nunca nadie en la historia actual lo ha visto. Entonces dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, nadie ha visto a Dios, le amamos por fe. Le amamos porque Él nos dijo que creyéramos en Él. ¿Qué pasó cuando vino de vuelta el Señor, cuando lo habían crucificado y lo habían sepultado, había resucitado? Entonces al tercer día llega y se presenta a los discípulos y les dice que es Él. Entonces Tomás dice, no, es que yo no voy a creer hasta que toque, hasta que vea tus heridas, hasta que meta mi mano en los agujeros que te hicieron. Entonces el Señor le muestra, mira,
Mira, aquí, tócalos, mete el dedo aquí, aquí están los agujeros. Entonces, hasta ahí creyó Tomás, pero dice bienaventurado, el Señor dijo, bienaventurados los que creyeron sin necesidad, los que creyeron sin ver. ¿Por qué? Porque le creemos porque Él nos dijo y nos prometió que así sería. Entonces nos dice aquí que jamás lo hemos visto y que si nos amamos unos a otros, si usted ama a la persona que está a su lado, porque aquí lo dice la palabra, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si usted no ama a la persona que está a su lado, si usted no ama a su enemigo, si usted no ama a la persona que le hizo mal, déjeme decirle que Dios no está en usted. Y no lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero si no es así, Dios no está en nosotros. Entonces es como el amor se liga con el perdón. Muchas veces no somos capaces de perdonar y nos creemos jueces. Nos creemos jueces de lo que pasa, de lo que hacen las personas. Y déjeme decirle que Dios es el que va a juzgar. Algún día estaremos todos frente al Señor y Él no nos va a decir, a ver, tú tomaste por tu propia mano justicia. No, el Señor nos va a decir, mira, te hicieron, tú te quedaste callado y aún así lo bendijiste, aún así oraste por él. Y el Señor ahí va a dar la recompensa. Así como lo hizo, lo golpearon y Él aún así oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice en ahí mismo en 1 Juan 4:20. Entonces ya vimos que si no nos amamos los unos a los otros, Dios no permanece en nosotros, ¿sí? Dios no va a permanecer en donde no hay el amor de Dios, en donde no está el amor de Cristo. Entonces dice en el 20, si alguno dice, yo amo a Dios, aquí es lo más fuerte de este capítulo. ¿Por qué? Porque es muy real en nuestra actualidad. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya lo vimos desde el inicio, a Dios no lo hemos visto y no lo conocemos cara a cara. Le creemos y confiamos en Él, lo podemos sentir, podemos hablar con Él, pero no hemos visto, no lo conocemos, su rostro, cómo es. Y luego dice, en el 20, que si nosotros decimos, ay Señor, yo te amo, pero al que está a mi lado me cae mal, no lo quiero, lo voy a hacer a un lado porque no me cae bien sus actitudes, porque nos dice que somos mentirosos. Estamos diciendo mentiras porque si al hermano que podemos ver, si al hermano que podemos convivir con él no lo amamos, no podemos perdonarle, dice el Señor, y a mí, ¿cómo me vas a amar si no me conoces, si no me has visto? Entonces el Señor aquí llama a todos aquellos que no pueden perdonar, que no pueden amar, los llama mentirosos, mentirosos. Y dice la palabra que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, la Biblia habla fuertemente contra los que no perdonan, contra los que no aman, contra aquellos que van en contra de lo establecido por el Señor. Y luego dice en Colosenses, aquí habla algo muy, muy real y habla una palabra en particular. En Colosenses 3, versículo 13. Dice, desde el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hasta ahí nos va diciendo algunos de los frutos del Espíritu Santo. Y luego nos dice en el 13, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos dice aquí, soportándonos. ¿Qué significa la palabra soportar? Es algo clave, esta palabra, soportarnos. Estoy investigando por ahí, la palabra soportar es llevar una carga, aguantar algo. Aguantar, hablando de personas, soportar actitudes, soportar diferentes caracteres. Hablando de personas, aguantar distintos tipos de maneras de ser. ¿Por qué no dice el Señor soportarnos unos al otro? Soporta a tu hermano. ¿Por qué? Porque todos somos vamos a decir,
de maneras de ser diferentes. A lo mejor algún hermano algún día vino cargado, a lo mejor vino con, no sé, con desánimo, a lo mejor no traía ánimos y nosotros vemos, ay, el hermano me hizo mala cara, ay, el hermano me hizo, no me saludó bien. No, dice la palabra, sopórtalo, sopórtalo, aguántalo. ¿Por qué? Porque debemos entendernos los unos a los otros. Dice, soporta, soporta. Porque el Señor sabe, el Señor conocía los corazones de todos y el Señor conoce los corazones de los futuros, el Señor conoce el corazón de los que les está hablando en ese momento. Por eso la palabra se escribió para todas las épocas, para todos los tiempos. Entonces el Señor dijo, soporta los unos a otros. A lo mejor un hermano va a andar un día medio especial, va a andar medio cargado, sopórtalo, sopórtalo, no pasa nada, porque hay gente muy delicada que, ay, no me saludó, y no entienden, no soportan. Aquí dice la palabra, sopórtalos, sopórtalos. No dice, si te hacen algo, desquítate, o si te hace algo, no aguantes, no. El Señor dijo, soporta unos a otros. Soporta que de repente el hermano se les descompuso el carro y anda agüitado, anda de malas porque, pues sí, anda batallando y con el dinero, y soporta que a uno en su trabajo le falló algo, le fue mal y anda pues un poquillo cargado, un poquillo de mal. Sopórtalo, sopórtalo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando usted ama a alguien? Cuando usted, bueno, si usted está viendo que usted está casado, ¿qué pasaba cuando usted amaba, bueno, se había enamorado recién de su pareja? Todo lo que pasaba era, no le afectaba. ¿Por qué? Porque estaba en el pleno enamoramiento. Eso es el amor. Así como dice el Señor, siempre, siempre ama. Porque va a hacer algo el hermano. No pasa nada, mira, no pasa nada, hermano. Vamos a echarle ganas. Así debe ser. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y Él nos mostró ese amor hacia nosotros. Dice la Escritura que yo tengo a Pedro como que era como el vocero de los discípulos, porque en muchas ocasiones de la Escritura, Pedro era el que le preguntaba al Señor. Muchos de los regaños le tocaron a Pedro. ¿Por qué? Porque era el que estaba preguntando, era el que estaba diciendo. Me imagino que cuando Jesús andaba en el mar, pues Pedro fue el que quiso caminar. Pedro era como que muy aventado, muy para preguntar, muy... Entonces en las Escrituras nos menciona mucho a Pedro, que Pedro le preguntaba al Señor, Pedro le decía al Señor, Pedro, nos menciona mucho. Entonces en una de las ocasiones Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y cuánta cantidad debo de perdonar a mi hermano? Así como preguntándole, bueno, si me va a hacer una, me va a hacer otra, ¿a poco lo voy a estar perdonando? El Señor le dijo hasta 70 veces 7. 70 veces 7. No dijo como para el número de que, voy a contarlas, a ver, ya me hiciste una. No, dijo como para una cantidad muy grande, 70 veces 7. ¿Por qué 70 veces 7? Utilizó el número perfecto de Dios, el 7, que lo vemos en mucha palabra. Son 7 los números que el Señor usa para perfección. Entonces, le dijo, 70 veces 7 debes perdonar a aquel que te ofende, dando una referencia de un número más grande. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque te van a hacer una, te van a hacer otra, te van a hacer otra. Incluso la misma persona te va a hacer una, la vas a perdonar, le vas a dar confianza y te va a hacer otra. La vas a perdonar y le vas a dar confianza y te va a hacer otra. Y así lo dijo el Señor. Tú así lo debes de hacer. Perdónale y dale la confianza otra vez. Y si te vuelve a hacer, perdónale, dale la confianza. Si te lo vuelve a hacer, perdónale, dale la confianza. Porque así lo dijo el Señor. No dijo, perdónale y tómate tu distancia. Perdónale y ten cuidado con él. No, perdona y olvida como si nada hubiera pasado. Y ese es el problema hoy en día. No sabemos perdonar. No sabemos olvidarnos porque no tomamos en cuenta el amor de Cristo en nuestros corazones. El amor que el apóstol Pablo dijo, si haces todo lo que haces, si eres bondadoso, si vas por la calle regalando tu dinero, si das tu cuerpo, y no tienes amor, de nada te sirve. Entonces aquí nos dicen Colosenses, sopórtalos unos a otros, no importa lo que te hagan. A Cristo le hicieron más. A Cristo le hicieron más cosas. ¿Y qué pasó? ¿Les guardó rencor? ¿Les guardó algo? No. Oró por ellos, los bendijo y incluso el malhechor que estaba a su lado le dijo
de último momento, le dijo, Señor, yo quiero estar donde tú estás. Señor, pide al Padre para que yo esté contigo. Entonces él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque lo perdonó en el instante en que él le reconoció. Entonces, en el instante en que él vamos a decir, aceptó, porque dice que reconoció que él verdaderamente era el hijo de Dios, el Señor le perdonó. Qué ejemplo tan grande. No, vamos a decir, el ladrón, era un ladrón, no tuvo que hacer, vamos a decir, no tuvo que mostrar algo, porque ya estaba en los últimos momentos. El Señor no le dijo, sí, te voy a perdonar, pero primero haz esto y haz esto. No, el Señor conoció su corazón. Y a veces nosotros queremos poner condiciones. Bueno, te voy a perdonar, pero demuéstrame esto. Te voy a perdonar, pero demuéstrame que... demuéstrame tal cosa. No, usted no debe esperar a que le demuestren para perdonar. Porque imagínese que a usted le fallaron. Vamos a poner una situación. Imagínese que a usted le fallaron. Le fallaron y vienen a pedirle perdón porque lo traicionaron, porque le fallaron. Y usted dice, sí, te voy a perdonar hasta que me demuestres. ¿Qué pasa si la persona nunca le demuestra que cambió? ¿Usted nunca le va a perdonar? Es una pregunta. ¿Usted nunca le va a perdonar? El Señor no dijo eso, dijo perdona. A tus enemigos ámales. Dice la Escritura, debes amar a tus enemigos, porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Dice, lo mismo hacen los publicanos. Si amas a aquellos que te hacen el bien, si amas a aquellos que te dan cosas, si amas a aquellos que te hablan bonito, si amas a aquellos que te dan, que te traen ¿qué haces de más? Estás haciendo algo bien fácil. Estás haciendo algo bien sencillo. Pero dice, ama a los que desean tu mal, ama a los que te calumnian, ama a los que te ofenden. A esos hay que amar, a esos hay que perdonar. Perdonar a una persona incluso cuando sabemos o vemos que no va a cambiar, hay que perdonarles. No podemos esperar, demuéstrame y si me demuestras te voy a perdonar. No, te perdono. Obviamente está la otra parte en que la persona que falló debe de hacer un mérito para ganarse, para ganarte, pero eso ya es de él. Lo que nos corresponde a nosotros es perdonar. No podemos perdonar y decir, bueno, te perdono, pero de lejitos. Bueno, te perdono, pero ya no quiero seguir contigo. Te perdono, pero ya no quiero vivir contigo. También ese es el problema hoy de muchos matrimonios. Es por eso que en la actualidad ya no hay matrimonios que duren hasta la longevidad. Ya no hay matrimonios que soporten, porque a la primera se quieren separar, a la primera que se hacen se quieren alejar. Me acuerdo que conocí un profesor que duró un año de casado y a mí se me impresionó mucho porque un año es bien poquito. Yo nunca había conocido a alguien que hubiera durado un año de casado. Entonces dije, no, pues en un año, ¿qué tuvo que pasar para que se separan? Pues simplemente no se supieron perdonar. A lo mejor hubo discusiones, a lo mejor hubo diferencias, pero no se perdonaron y eso fue la raíz de la separación, del rompimiento. Entonces, en la actualidad, los matrimonios por eso se separan, porque se hace el uno, le hace al otro, uno ofende al otro, y así se van, no se perdonan, no olvidan, y están trayendo. El único que trae a memoria lo pasado es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Es el único que recuerda el pasado, es el único que nos recuerda lo que éramos antes. Porque el Señor no nos va a recordar nuestro pasado, porque Él ya nos perdonó, dice que se olvidó de todo. El Señor, si usted le dice, Señor, perdóname porque aquella vez bueno, si usted le pide perdón una vez es suficiente, pero si usted le dice, Señor, ¿te acuerdas que una vez hice esto? Él ya no se acuerda de nada de eso porque Él ya olvidó. Él olvidó y lo arrojó a lo profundo del mar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Primero, la base de todo, el amor. El amor que nos escribió aquí el apóstol Pablo en los Corintios. Si no amas, de nada te sirve. Si usted está en una iglesia y usted tiene un servicio y usted está peleado con alguien, usted está en división con alguien, si usted es incapaz de perdonar a alguien, déjeme decirle que todo lo que está haciendo ahí en su iglesia
está haciéndolo en vano. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si tú no amas y no perdonas, todo lo demás, dice el Señor que Él no nos va a perdonar si no perdonamos. Si no amamos, de nada sirve todo lo que hagamos. Entonces, lo que debemos entender primeramente es el amor de Cristo. El amor que nos mostró, como leíamos en Primera de Juan. ¿Mediante qué nos mostró el amor? Mediante venir y morir en esa cruz del Calvario. En eso nos mostró el amor, dando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Y nosotros sin merecerlo. Nosotros no merecíamos ese sacrificio. Y nos compara con aquel deudor que le fue perdonado mucho. Esos somos nosotros, que nos perdonaron mucho, una deuda grande. El Señor nos perdonó una deuda grande. Ahora nosotros vamos a salir y nos vamos a encontrar a aquel que nosotros debemos perdonarle. Porque en toda su vida siempre va a haber personas que usted debe de perdonar. Porque en toda nuestra vida va a haber gente que nos va a ofender, va a haber gente que nos va a dañar. Incluso va a haber mucha gente en el mundo que nos va a hacer daño, y esto es algo muy común. En la iglesia, si alguien le hace daño, lo más correcto es que esa persona le vaya a pedir perdón y que usted que le perdone y haya una reconciliación. Eso es lo más correcto en la casa de Dios. Una persona le ofendió, viene a usted, le pide perdón, se reconcilian y queda atrás lo que haya pasado. Pero la otra, y que va a ser muy común y que usted es lo que debe de aprender a lidiar y a perdonar, es que en el mundo va a haber gente que le va a ofender y nunca se va a acercar a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque es gente del mundo, es gente que no conoce el amor de Dios, es gente que tiene el orgullo, es gente que tiene soberbia, gente que no se va a humillar para venir a pedirle perdón. Por eso el Señor dice que Él resiste a los soberbios. Él resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Entonces, en la casa del Señor debemos de tener humildad y saber cuando nosotros hemos ofendido, saber cuando nosotros hemos fallado y acercarnos y decirle a la persona, ¿sabes qué? Si te hice esto, perdóname. ¿Sabes qué? Si la regué, perdóname. ¿Sabes qué? Te quiero, ¿cómo se dice? Te quiero reparar el daño. Quiero restituirte, perdóname. Eso se lo debe de encontrar en la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo alguien habla mal de usted y usted se entera? Hablan mal de usted y usted se entera por otro lado que andan hablando mal de usted, que andan mintiendo de usted a sus espaldas, que alguien le hizo algo en su trabajo, que alguien le ofendió, le maldijo. Ahí es cuando el amor de Dios debe demostrarse, cuando ni siquiera se van a tomar el tiempo de venir a pedirle perdón. Aún así usted debe de perdonar. Ahí es lo más difícil, pero ahí es cuando el Señor se glorifica con su palabra. Si nosotros tenemos el amor de Dios, dice lo leíamos ahorita en Juan también. Si el amor de Dios, si nos amamos los unos a nosotros, el amor de Dios permanece en nosotros. Entonces, si usted ama al que lo ofendió, aun que ni le pidió perdón, el amor de Dios está en usted. Eso es todo. Con eso cerramos todo lo que es que ni siquiera me pidió perdón, es que ni siquiera se tomó el tiempo. Va a haber gente que no se tome el tiempo de pedirle perdón y usted debe de perdonar aún así. Usted debe de amar aún así. Ahí es cuando el amor de Dios se va a hacer manifiesto en usted, en su corazón, cuando se va a glorificar en su vida. Entonces yo le invito en esta tarde, analice su vida, piense, a lo mejor un familiar le hizo daño, a lo mejor usted está peleado con algún familiar, con algún miembro de la iglesia, con algún hermano, usted ha tenido diferencias. Reconcíliese, porque déjeme decirle que si el Señor viene, usted no se va a ir porque el Señor no le va a perdonar, porque Él lo dijo, Él advirtió, dijo, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Simple y sencillo. Entonces, si usted no ha perdonado a alguien que lo ofendió, no se va a ir cuando venga Cristo. Va a morir y el Señor no lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque así está establecido. Entonces yo le invito en esta tarde, analice su vida, analice su situación. Si usted tiene algo contra alguien, si en su trabajo le ofendieron, incluso vaya y dele un detallito a la persona que le ofendió para que vea, caray,
yo le estoy hablando mal de él, yo estoy poniéndolo en mal, yo hice esto y aún así me viene y me da un detalle. Muéstrele el amor de Cristo, porque dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Vaya y aquel que le hace daño, dele un detallito, buenos días, dele los buenos días, que te vaya bien, dele buenas palabras, Dios te bendiga, para que vea que usted no es igual, que usted le ha perdonado a pesar de que él ha obrado mal, porque el Señor es el que se encarga. Y a lo mejor eso sirve para que usted sea un evangelista con su testimonio. La mejor manera de predicar a Cristo es como con nuestro testimonio. Aquella persona que le hace y le hace, va a ver que usted se queda callado y lo bendice, va y tiene atención con él. Y él va a decir, ah, cara, yo quiero ser igual que él, yo quiero también tener la capacidad de perdonar, de amar. Y ese va a ser como una obra de evangelista con su testimonio. Entonces, analice su vida, analice la situación que está pasando. A lo mejor usted está atravesando alguna situación que no puede perdonar, que no puede olvidar. Ponga eso en manos del Señor, póngalo en oración y perdónele. Perdone todo lo que le han hecho, porque el Señor ya nos perdonó y nos hizo libres. Entonces, eso es el mensaje del Señor, el amor. El amor y el perdón son las bases para tener una vida plena, una vida llena de paz. A lo mejor usted se está enfermando mucho, puede ser porque tenga rencor, puede ser porque usted no tenga paz, porque le hacen cosas y usted se queda con eso guardado. Libérese, que el Señor lo haga libre y usted perdone y ame. Entonces, con esto concluimos la palabra del día de hoy. Esperamos de verdad que haya sido de edificación para su vida. Esperamos que haya sido de bendición para usted, porque el Señor siempre que habla a través de su palabra quiere bendecirnos. Dice la palabra que el Padre al Hijo que ama es al que disciplina. Entonces, si usted está recibiendo la exhortación del Señor, la disciplina, no la rechace, porque el Señor le ama y quiere que usted se enderece, quiere que vaya por el buen camino. Entonces, concluimos esta palabra. Esperamos que haya sido de bendición, de edificación. No se olvide de todos los sábados sintonizar esta transmisión en punto de las 7 de la tarde. Estamos ahí todos los sábados. Comparta la transmisión, conviértase en un evangelista por ahí por las redes sociales, compartir, mándesela en grupos de WhatsApp a sus familiares, mándeselas a sus conocidos, dígale, mira, me encontré esta palabra, espero que la puedas escuchar, creo que va a bendecirte. Pásela por ahí a sus contactos, a sus amigos, para que cada día el Señor vaya obrando en más y más y más gente, para que la obra del Señor cumpla su propósito. Entonces nos despedimos, nos vemos el siguiente sábado, primeramente Dios. Les mandamos saludos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey, invitándoles a que nos sigan sintonizando en nuestras transmisiones a través de la semana. Nos vemos y Dios les bendiga.